Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor, me presento. Mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración, La Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Compartiendo otro día más, por la gracia del Señor y la misericordia en Jesucristo, la palabra, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es lo más hermoso, la herencia más hermosa está en esta escritura. Todos los hermanos compartimos palabra todos los días y le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios también por cada uno de mis hermanos, porque hoy estaba leyendo esta palabra que voy a compartir, que yo le puse como título Perfectamente Unidos, ¿no? Y digo, Dios nos llamó a todos y cada uno de distintos lugares, con distintas situaciones, pero Dios nos llamó a lo mismo, a recibirlo, a recibir la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, y a permanecer en su camino, adquiriendo la sabiduría que por medio de la palabra nosotros la vamos a obtener, por medio de la oración, la comunión con Dios, y también algo muy importante, la comunión de los unos con los otros, porque ¿quién puede decir, sí, yo amo al Señor, yo pertenezco al cuerpo de Cristo y estoy enojado con mi hermano? Entonces esta palabra me hablaba de eso, ¿no? Yo tengo que estar y ponerme de acuerdo, ¿no? Primeramente siempre con el Señor. Y yo una vez que estaba pensando, digo yo, si salimos, como lo hacemos muchas veces con el pastor Daniel, a llevar alimento y no estamos de acuerdo, yo estoy enojado con él, lo más seguro que algo pase. Y si tenemos que orar por alguien, uno de los dos va a ser piedra de tropiezo del otro. No, si no nos ponemos de acuerdo, seguramente Dios no va a orar, porque primeramente nos llama a eso. Y esa palabra también nos habla en distintos ámbitos, ¿no? Nosotros tenemos que estar en paz. Por eso Pablo, cuando empezaba a escribir sus cartas, ¿no? Cuando hacía la salutación, decía: la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo, o la iglesia esta, aquella, la otra, pero siempre poniendo por delante al Señor y declarando la paz, ¿no? Quiere decir que cuando él llegaba se ponía de acuerdo con todos los hermanos, les declaraba la paz del Señor, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y esta palabra no solamente es para la congregación de los hermanos que congregan con nosotros en Casa de Restauración, sino para todos los hermanos en Cristo. Yo hoy vi a dos hermanos, ¿no? Y era un gozo y una alegría verlos, porque hacía un montón que no los veía, ¿no? Y por la tarea que nos encomendó el Señor los vi. Y yo no vi su rostro un malestar, no los vi quejoso, enojoso, nada, porque estaba la luz de Cristo en sus ojos. Y eso es lo que tenemos que reflejar cada uno de nosotros. Amén de la situación que podemos estar pasando hoy en día, amén de los problemas que tenemos en común todos, ¿no? Por medio de esta pandemia, o sea lo que esté pasando, ¿no? Que nosotros podamos ponernos de acuerdo si hay alguna oración que hay que hacer, alguna necesidad, no solamente el alimento, también hay veces que necesitamos oración. Por eso, si usted se quiere poner de acuerdo conmigo y con mis hermanos a que oremos por alguna petición en esta noche, también lo invito, ¿no? Que pueda volcarla, como decía el hermano Johnny, ¿no? Que nosotros podamos poder poner en mano de Dios el problema que tengamos, ¿no? Porque eso es lo que se trata el Evangelio, ¿no? Que nosotros no dependemos ya de nosotros mismos, sino de Cristo. Entonces, cuando nos vemos con algún hermano, o yo me veo con alguno de otra congregación, no hace falta que sea la congregación a la que concurrimos nosotros, que pueda saludarlo con la paz del Señor y que Él me transmita también esa paz, ¿no? Eso quiere decir que todos estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando el idioma de Cristo. Y eso es lo que habla el Señor por medio de las iglesias, ¿no? Las iglesias, por más que sean Corinto, o distintas iglesias, ¿no? Donde hablaba Pablo, yo estoy hablando de Pablo, que nos podamos poner de acuerdo, porque la iglesia de Jesucristo en Monte Grande, en Luis Guillón, en Barrio Grande, en Barrio Miriam, en Alejandro Cor, en Gleu, en todos los distintos lugares donde llegamos nosotros, y que escuchan mis hermanos, que podamos todos hablar el mismo idioma.
Eso es lo que me hablaba la palabra a mí primeramente, ¿no? Porque la palabra me habla a mí primeramente. Cuando yo voy y salgo en el nombre del Señor, sea lo que sea que tenga que hacer, tengo que hablar el mismo idioma. Y cuando predicamos la palabra, ¿no? Cuando predicamos a Cristo, tenemos que hablar de lo mismo. Por eso les comparto la palabra que el Señor le habló a mi corazón, que está en 1 Corintios. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 10 primero, y después vamos a compartir del 18 al 21. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 primero, y después vamos a pasar al versículo del 18 al 21. Perfectamente unidos, le puse yo como título esta porción de la palabra del Señor. Saludo también, bueno, aparte de toda la congregación, decirle que los extraño mucho. Antes de compartir la palabra, también a los que están por primera vez, amigo, amiga que estás escuchando la palabra del Señor, que nunca tuviste oportunidad o ya venís escuchando la palabra, ¿no? Que hoy no te pierdas la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón si nunca lo has hecho, porque eso es lo más hermoso que puedes tener, ¿no? Muchos de los hermanos que piden oración son cristianos. Hay algunos de algunos años, de muchos años, que están en el Evangelio, y quizás en tu mente no pienses, diga, pero ¿cómo puede ser si ellos están hace un montón en la iglesia y piden oración? No se trata de que Dios al instante renueva tu vida, tu casa, te acomoda las cosas como nosotros queremos, sino que nosotros transitamos un camino nuevo, y en ese camino vamos a tener dificultades, pero con Cristo todo es distinto. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, predicar el mismo Cristo, que es la palabra que traje para compartir. Por eso no te pierdas esta oportunidad en el día de hoy. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y leemos lo que dice el versículo 18, y el título dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Entonces, la primera parte de esta palabra, como les compartía antes de leer la escritura del Señor, el Señor por medio de Pablo nos ruega, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que es lo que le estaba compartiendo, lo que me pasaba con los hermanos que veía, ¿no? Si yo saldría quejándome, decir, pero ¿qué le pasó al hermano Carlos? ¿Por qué se está quejando? ¿Por qué sale con mala cara? ¿O por qué está haciendo la tarea de mala manera? ¿O no es el mismo que había conocido yo? Que podamos seguir todos hablando el mismo idioma. Y si yo hablo con el hermano y hablamos de cómo estás, ¿no? Que no haya una queja, que no haya discordia, que no haya discusión. Esta palabra no solamente me habla con los hermanos que son vecinos, ¿no? O de otra congregación, sino también en mi familia. Yo con mi familia tengo que estar bien, nosotros tenemos que estar todos en un mismo espíritu, porque es lo que dice la palabra, ¿no? Hoy en día pasamos mucho tiempo en nuestra casa. Entonces el tiempo que pasamos en nuestra casa, que sea lo más agradable posible, ¿no? Que no haya divisiones, porque la división, ¿quién la trae? El enemigo. El enemigo va a querer que nosotros estemos enojados, que yo esté enojado con los pastores, con los líderes, con los colaboradores, con mi familia, que piense distinto. Cuando predica un hermano, diga: no, pero esta palabra
ya la escuché, o esta palabra no es así, ¿no? Traer una discusión, traer una división. El enemigo va a querer eso. En este momento que quizá para muchos haya dificultades, ¿no? Que quizá para el enemigo nosotros ahora estamos débiles, por decirlo así, porque él tiene estrategia para todos los momentos, ¿no? Cuando estamos bien decimos, bueno, nos relajamos, estamos bien y ya no le creo tanto al Señor, ya me apoyo en mi propio entendimiento, en mi propia sabiduría, lo que ya tengo, lo que adquirí, ¿no? Lo que acomodé, a lo que adquirí en mi granero espiritualmente, me acomodo y me quedo tranquilo. Sabemos que como hijos de Dios no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir siempre en oración, leyendo la palabra, ¿no? En comunión los unos con los otros. Yo cuando hablo con un hermano no tengo que decir, hermano, no, estuve pensando mal de vos, no, esas cosas no, si pasa algo, en el mismo momento arreglarlo, ¿no? Antes que termine el día, dice la palabra que no termine el sol en nuestra frente, que nos pongamos de acuerdo con el que sea, ¿no? No dejemos pasar esas cosas, porque quizás son pequeñeces, ¿no? Pero la palabra también habla de las pequeñas zorras, ¿no? Las pequeñas divisiones, pequeños problemas que después se agrandan y se hacen grandes problemas, grandes divisiones, grandes discusiones y falta total de comunión. Acá dice perfectamente unido, el título que le puse y la palabra también lo dice, ¿no? Perfectamente unido y en una misma mente. ¿Qué es lo que más cuenta? ¿Qué es lo que más cuesta? Si no me equivoco, en el libro de Hechos capítulo 2, cuando habla del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes. No es que estaban todos de otra forma que no sea pensando todo lo mismo, que estaban esperando que algo iba a venir. ¿No? Ahí es donde vino el viento recio y todos tuvieron el bautismo de lengua por medio del Espíritu Santo. Descendió un viento recio y ahí es donde recibieron todo, pero estaban todos pensando lo mismo. Y en esta noche, si hay alguna necesidad y nosotros pensamos todo lo mismo, que el poder de Dios puede hacer algo sobrenatural, Dios lo va a hacer, porque eso es lo que quiere. Ahora, si usted me ve a mí y no le gusta cómo me visto, o cómo hablo, cómo me peino, si no nos podemos poner de acuerdo, no es un decir. No estoy hablando de cómo uno tiene que estar físicamente, sino espiritualmente, mentalmente. Yo tengo que estar de acuerdo con usted. Yo tengo que compartir la palabra y tengo que hablar y predicar siempre a Cristo. No puedo estar en contra de lo que dice el pastor, en contra de lo que dicen los otros hermanos. Nosotros cuando le hablamos de la palabra siempre le vamos a hablar de Cristo, siempre le vamos a hablar de acorde a la palabra, no sin desviarla, ¿no? Por eso lo que habla acá Dios por medio de Pablo nos dice que tenemos que estar perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que veamos lo sobrenatural de Dios. Ayer estaba compartiendo el hermano Johnny una palabra que tenía que ver con eso, no lo sobrenatural, él decía lo sobrenatural de Dios, porque Dios hace eso, ¿no? Quizás lo que para nosotros es imposible, quizás para lo que nosotros decimos, pero nosotros no somos como tal hermano, no. Dios nos llamó a todos y nosotros tenemos que vivir una experiencia, ¿no? Pero primeramente para vivir una experiencia sobrenatural con Dios tenemos que buscar la presencia de Dios y tenemos que estar perfectamente en una misma mente, en un mismo parecer, unidos, tenemos que estar unidos, porque ahí está el triunfo de la iglesia. Una de las peticiones, ¿no?, de los puntos de oración, del escuadrón de oración, es la unión de los pastores, que es un sentir del pastor Daniel que tiene hace tanto tiempo desde que lo conozco, que estamos orando por la unión de los pastores. Porque muchas veces porque decimos que tenemos distinta doctrina, quizá vamos a ver la diferencia que tenemos de un pastor a otro, de una congregación a la otra, pero si nosotros nos pondríamos de acuerdo, ¿no?, que es el sentido del siervo de la casa de restauración, junto con su esposa, con Esther, la pastora, ellos quieren ponerse de acuerdo con distintas iglesias para orar, no para ver quién tiene más almas en su iglesia, a dónde se diezma más, a dónde se ofrenda más, o cuántos dones hay, no.
ponerse de acuerdo para orar por Esteban Echeverría, por Argentina, por los países de Latinoamérica, por el mundo, evangelizar, ¿no? Sin que haya ningún conocido, digamos, ¿no? O que venga un pastor X, ¿no? Que decir, bueno, nos ponemos de acuerdo para hacer una campaña. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que más cuesta. Por eso nosotros, le hablo a los hermanos de la congregación de la REA 98, no le demos lugar al diablo. No nos pongamos de acuerdo con el enemigo, porque cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, como hijos de Dios nos vamos a poner de acuerdo con el enemigo. Sabemos que está Dios y está el diablo, están las cosas de este mundo y está lo espiritual, lo eterno, que es lo que nos trae el Señor, lo que nos da el Señor. Y yo me acuerdo hace no mucho tiempo estaba predicando el pastor Daniel de las Torres de Babel, ¿no? Y yo cuando leía esta palabra me acordaba de esto. Y digo, claro, lo que Dios quiere es que nosotros estemos perfectamente unidos. Lo que quiere que esté el enemigo, lo que quiere es que también estemos perfectamente unidos a la voluntad de Satanás, a las cosas de este mundo. Fíjense que cuando estaban construyendo las Torres de Babel, dice que ellos tenían la mira llegar al cielo con una construcción. Y lo estaban logrando. Por eso Dios vio que se habían puesto de acuerdo en llegar al cielo y los confundió, ¿no? Y la segunda parte de la palabra que estaba leyendo habla un poco de eso, ¿no? Lo voy a leer para que estemos también en un mismo espíritu con la palabra, ¿no? Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Los que construyen muchas veces una torre, ¿no? Sin Cristo. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. El Evangelio es poder, ¿no? Y ese poder muchas veces no lo podemos ver en una forma sobrenatural porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sabemos que si nosotros nos ponemos de acuerdo muchas veces, ¿no? En ayuno, en reuniones de oración, hemos visto cosas sobrenaturales que hizo Dios. No se trata de quien usó la vida de siervo, ¿no? Se trata del poder de Dios, se trata de esta locura del Evangelio, creerle a Dios, porque nosotros, y yo sé que ustedes lo están haciendo, hermanos, no nos siguen a nosotros por medio de las redes, no están siguiendo a los pastores, ¿no? Esto no se trata de algo carnal, no se trata del hombre, se trata de que ustedes están siguiendo a Cristo y están escuchando y se están alimentando por la palabra. Y todo se tiene que tratar de lo mismo, todo tiene que ser, inclusive cuando doy un testimonio, tiene que ser la gloria, la honra y la alabanza para Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Para nosotros, para los hijos de Dios, la cruz es locura, ¿no? Es una locura lo que hizo Cristo por nosotros. Para los que se pierden, pero para nosotros es la salvación, perdón. Para los que no creen es locura. Y para los que creen es la salvación. Esto es a nosotros el poder de Dios, ¿no? En el 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice el 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por medio de compartir la palabra, nosotros llevamos salvación a una vida. ¿Qué es lo que hacemos día a día por medio de la palabra? Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos herramienta, pero muchas veces la herramienta no está oxidada porque no se pone de acuerdo, tiene algún tema que quedó ahí pendiente y hay una falta de perdón, ¿no? Entonces no le demos lugar al diablo, no construyamos una torre de Babel, construyamos una vida nueva en Cristo, que estemos perfectamente unidos, que realmente Dios sea el arquitecto, ¿no? No es lo mismo una construcción cuando el arquitecto es Dios, Dios va a ser el mejor constructor de tu vida. Y si no, vamos a construir una torre como la de Babel, en un momento se va a destruir. Pero cuando lo hacemos para el Señor, y realmente nosotros le estamos pidiendo al Señor que haga algo, ¿no? Que lo podamos vivir. Esto se trata de que nosotros podamos vivir el Evangelio. Muchas veces, y no digo que está mal, pero muchas veces vemos prédica, vemos testimonio,
quizás si te alimenta, ¿no?, espiritualmente, podés ver algo, es decir, como un bocadillo, pero no te apoyes solamente en las prédicas que veas de otros lugares, no te apoyes en todos los testimonios, porque siempre vas a vivir mirando de afuera lo que podés vivir por dentro. Por eso yo me acordaba la otra vez, estaba recordando a Jairo, ¿no?, cuando el Señor levanta a su hija que estaba muerta, ¿no? Y el Señor llamó a 3 de sus discípulos. Y esos discípulos cruzaron del otro lado de la habitación y vieron cuando el Señor lo levantó a la niña, ¿no? Y yo pensaba, digo, yo, Señor, quiero estar del otro lado de la pared. Yo no quiero quedarme afuera y decir gloria a Dios de afuera y decir, yo quiero vivir el milagro. Yo quiero vivir lo sobrenatural. Yo quiero ver cómo se levantan y cómo se hacen prodigios, señales, ¿no? Porque esta palabra después sigue y habla de que los judíos querían ver señales y los griegos querían saber algo más intelectual de parte de Dios. Y Dios le dio el entendimiento a nosotros, los que quizá no somos tan entendidos, no somos doctores, la mayoría no somos abogados, no somos personas que han estudiado y tienen una trascendencia como para trabajar en la NASA, por decirlo así, o algo sobrenatural a nivel estudio, ¿no? No, nos dio el Señor por misericordia a nosotros, pero lo más poderoso que tenemos es compartir esto, la palabra de Dios, y al Señor le place entregarla a sus hijos, ¿no? Esta sabiduría, este entendimiento que vienen de parte de Él. Por eso no te quedes del lado de afuera. El milagro lo tenés que vivir de cerca. Y no se trata muchas veces de quién impone mano, o quién es el que hace, a quién usa Dios. No, tenés que ser partícipe, tenés que estar ahí cuando Dios haga la obra, porque el que hace la obra es el Señor por medio de sus siervos, por medio de sus herramientas. Pero no vivamos el Evangelio de afuera, vivamos el Evangelio de adentro, ¿no? Que realmente podamos estar perfectamente unidos pensando lo mismo. Que Dios haga cosas sobrenaturales y que se mueva con total libertad, ¿no? Que el Espíritu Santo obre, ¿no? Y que nosotros podamos ver eso sobrenatural, que podamos ver las cosas que quizá no hemos visto hasta ahora. Y quizá estás pensando en otra cosa que te está aquejando en el día de hoy. Por eso nosotros te llamamos a que ores, porque podamos orar, que podamos presentárselo al Señor, ¿no? Que realmente podamos creerle a Dios con esta palabra que estoy compartiendo y que tengamos en cuenta que tenemos que estar unidos. Yo tengo que orar por usted y usted tiene que orar por mí. Esto es lo que Dios nos manda a nosotros y eso quizá no lo podemos lograr por medio de un abrazo, saludarnos. Hoy tenemos que estar distanciados, pero que nosotros tengamos una distancia social no quiere decir que nosotros nos distanciemos de Dios, porque cuando nosotros estamos en la división no nos acercamos a Cristo, nos estamos acercando más a la Torre de Babel, no nos estamos acercando más a las construcciones que no tienen que ver con el Señor. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿no? Todos juntos, que realmente cuando haya una necesidad, no solamente de alimentos, sino también una necesidad espiritual, y en un día el Señor nos sorprende, la palabra dice de 2 en 2, ¿no? Que cuando estemos orando, sea con el hermano que sea, que podamos estar pensando lo mismo, que Dios lo puede hacer, que Dios puede obrar, que Dios no va a mirar nuestro entendimiento, sino lo que va a mirar Dios es nuestro corazón. Dios siempre va a mirar nuestro corazón. Si nosotros le creemos al Señor, Él va a obrar, ¿no? Y eso es lo más importante, que Dios esté en el asunto, que Dios esté realmente en todas las cosas que hagamos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hoy estaba reflexionando, ¿no? Porque no tuve luz en todo el día, de la madrugada hasta hace una hora no había luz acá en mi casa. Para la gloria de Dios, bueno, vino la luz. Pero ¿qué es lo que uno hace cuando no hay luz? Lo primero que hace es apretar todas las teclas, va al baño y aprieta la tecla, decir, vamos a prender la luz. No va al otro, y cuando viene la luz encontrás todo prendido. ¿Por qué? Porque nosotros por impulso vamos y apretamos la tecla.
por impulso. Todos los días nosotros tenemos que leer la palabra. Por impulso nuestro, como hijo de Dios, tenemos que decir gracias, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de los pecados, la vida eterna. Gracias por mi familia. Gracias por el techo. Gracias. En lo poco, en lo mucho te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Yo le doy gracias al Señor por este día que nos regaló, por este día más que puedo compartir su palabra. Otro día que podemos estar predicando la locura del Evangelio. Y quizá uno que está escuchando, ¿no? Y se acuerda de las cosas que ha vivido con el Señor, y hoy quizá por una falta de perdón no está acercándose a lo que ha vivido antes, ¿no? Por eso, como muchas veces he dicho, no lo voy a seguir diciendo, esté de acuerdo con sus pastores, esté de acuerdo con sus líderes. Si tiene alguna dificultad, alguna diferencia, eso no le va a edificar, eso va a edificar la Torre de Babel, no va a edificar la arquitectura de Dios, que es perfecta. El amor del Señor es perfecto, único. Nosotros tenemos que parecernos cada vez más al Señor, ¿no? En una, como dice al final del versículo 10, ¿no? De 1 Corintios, en una misma mente y un mismo parecer. Nosotros nos tenemos que parecer más al Señor, tenemos que pensar más como el Señor. Si pensamos como el Señor, más todos los días, menos problemas voy a tener con mis semejantes, menos problemas voy a tener con mis vecinos, menos problemas voy a tener con el ámbito de mi trabajo, porque cada vez me estoy pareciendo más al Señor. Si yo edifico la Torre de Babel y mis pensamientos están para ese lado, todo lo voy a ver destructivo. Esta pandemia me tiene que enseñar un montón de cosas, y si no me pongo de acuerdo con el Señor y con mi hermano, y no me pongo, si no perdono a mi hermano, no perdono a mi hermana, no perdono al que está todos los días conmigo, inclusive a aquel que quizá el Espíritu Santo le muestra, ¿no? Y cuesta, yo sé que cuesta muchas veces, pero es parte del proceso, ¿no? Es parte de lo que Dios quiere. Tiene un costo parecerse a Cristo y tener los pensamientos de Cristo, tiene un costo, pero vale la pena. El crecimiento espiritual muchas veces se queda frenado, por decir así, se para la construcción por eso, ¿no? Por pequeñas zorras, pequeñas cositas que van pasando y las vamos dejando de lado, y decimos hoy, mañana, pasado, van pasando los días y eso se va haciendo cada vez más grande. Por eso no le dé lugar al enemigo. No le dé lugar a la mala construcción, no se ponga de acuerdo con las cosas que no están de acuerdo con Dios, ¿no? Que nuestro parecer se parezca cada día más al Señor. Que cada día cuando me levante le dé gracias en lo poco y en lo mucho, y que no me queje. No nos sirve de quejarnos. No es que nosotros los que compartimos la palabra no tenemos problemas, no tenemos dificultades, pero en sí nosotros nos tomamos de una palabra que habla de que cuando los demás no cosechen, cuando los demás no tengan, cuando los demás les falten su granero, los hijos de Dios van a tener y van a tener en abundancia. Por eso tómese esa palabra, no tómese de lo que nos dice el Señor, de las promesas, porque muchas veces nos olvidamos, nos decaemos en la fe y nos olvidamos de las promesas, ¿no? Cada día que nos parezcamos más al Señor. El Señor tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, pasó dificultades hasta la muerte. Quiere decir que las conoce. Él las conoce y sabemos que en este mundo todo va a pasar menos su palabra. Así que cada día nos parezcamos más a Él es lo que tenemos que apuntar, y perfectamente unidos. No miremos al otro como un enemigo, no miremoslo como un hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que tenemos que aceptarnos como somos. Si se puede corregir, se corrige, ¿no? Y corregir con amor, porque muchas veces hablamos de la palabra, ¿no? Una palabra de exhortación, y no sabés cómo dio la palabra. Dios dice que la exhortación es una palabra que corrige con amor. Cristo es amor. Nosotros no podemos hablar, decir, no, hermano, no, nosotros tenemos que hablar como Cristo quiere. Una exhortación es una palabra que corrige, y el que ama corrige. Dios nos va a corregir. ¿Cómo va a ser para corregirnos? Estamos en la escuelita de Dios y esta es la mejor corrección que podemos tener, la palabra del Señor.
Por eso hasta ahí es lo que quería yo compartir, y unos minutitos más vamos a hacer la oración de fe. El que nunca ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, Dios está llamando, y hoy, porque todo lo trato de llevar a la palabra, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, si no lo hacen la mayoría, todos, gloria a Dios, todos lo llevan a la palabra, una película, algo, lo que sea, lo lleva a la palabra. Y hoy estábamos en la casa de una hermana y me dolían las manos de tanto golpear, no salía nada. Golpeábamos la puerta, golpeábamos la pared, golpeábamos la otra, y entrábamos, y cada vez estábamos un poco más y íbamos a aparecer en el comedor golpeando las manos, ¿no? Nos dolían las manos de tanto golpear. Y yo digo, ¿cuántas veces ha hecho así el Señor en nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor se cansó de golpear la puerta y decir, déjame entrar en tu corazón, déjame que yo me haga cargo de todos tus problemas? Yo lo llevaba a la palabra, digo, qué bueno que es Dios. Y yo tengo que ser también, parecerme aunque sea un poco, decir, porque ¿qué hacemos, no? Hoy en día, si no atendés rápido al cartero, lo tenés que correr hasta la esquina. Y encima te trae una boleta, ¿no? Le decís, tomá, y te la tira ahí, o quizás te traía algo que estabas esperando hace mucho tiempo, y cuando saliste no está más. Dios está siempre en la puerta, golpeando la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras la puerta, ¿no? Y eso es lo que es la oración de fe. Y me acordaba de esto, lo que habíamos vivido. Digo, Dios, ¿cuántas veces has golpeado la puerta de mi corazón para que yo te deje entrar? Así que no desaproveche esta oportunidad, amigo, amiga. Dale ese lugar al Señor para que entre en tu corazón y que puedas vivir una nueva vida. Te invito a hacer una oración ahí donde estás. Si querés inclinar tu rostro, tenés la oportunidad de hacerlo en reverencia al Señor, no a nosotros. Hacelo, y si no, en el lugar donde estás nomás, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, sos un hijo de Dios. Tenés que buscar un lugar donde congregar cuando termine todo esto. Si no, seguí a Cristo por medio de las redes. Nosotros estamos predicando todos los días. Los pastores, los distintos hermanos comparten la palabra de Dios. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, lunes a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que no pierdas nunca de buscar a Dios, ¿no? Que prediquen en la iglesia donde vayas. Si no tenés la oportunidad, no vivís cerca, y si estás en otra congregación, gloria a Dios, porque nosotros estamos predicando hasta donde Dios lo permita, que trascienda la palabra, pero nosotros no queremos que vaya a nuestra iglesia si estás congregando en otro lado. Le damos gracias a Dios y vamos a saludar a los hermanos: Anaí Alanís, Graciela Pérez, Marcela Ruiz Díaz, Claudia Maidana, Rosana Morúa, Hugo Trucido Flores, Javier Bazán, Antonia Agüero. Los saludo a todos con la paz del Señor y agradecimiento. Claudia dice Dios. Claudia nos agradece porque nos acercamos a su casa y saluda a cada colaborador. Gloria a Dios. Y cada uno de los que ha entendido lo que es el amor al hermano, ¿no? Y ha dejado algunas cosas, que quizá algún gustito, algo que se daba, o ha apartado para el Señor, ¿no? Mirar el prójimo, ¿no? Cuando la palabra dice en el libro de Hechos, ¿no? Que dice que tiene dos, da uno al que tiene necesidad. Y si tenés algo, dice la palabra también, para darle hoy, dáselo hoy, no se lo des mañana, ¿no? Los que han entendido, los que están colaborando día a día con la obra, que siguen a Cristo, ¿no? Y que cada vez tienen un parecer más al Señor. Yo los saludo a todos los hermanos, los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Vamos a orar por las peticiones. La hermana Claudia pide oración para que vuelva a trabajar, gloria a Dios. También por su sobrina mía. Es una nena que tiene lupus, es una enfermedad
Dios puede hacer la obra, Dios tiene todo bajo control. Le vamos a declarar, porque para el Señor no tiene límite. Dios lo que quiere es que nosotros pensemos en este momento que Él lo puede hacer, que su mano de poder se pueda mover en esta noche. Y después de orar por las peticiones, vamos a orar también por todos los que tienen que salir a trabajar, los que están arriesgando su vida día a día por nosotros que estamos en nuestra casa. Nosotros cuando salimos en obediencia, no salimos en desobediencia, salimos en obediencia a la palabra del Señor. Realmente es un mandamiento del Señor, no ver la necesidad de nuestro hermano como propia. Y nosotros nos tomamos esa palabra y le pedimos la oración a cada uno de ustedes también, pero que lo podamos hacer todo en obediencia, porque hay muchos que están saliendo en desobediencia, que no usan barbijo, no toman las precauciones, y no podemos después decirle: Dios, me pasó tal cosa, porque Dios nos está advirtiendo, ¿no?, por medio de su palabra, que seamos obedientes a las autoridades, no solamente a los pastores, líderes, colaboradores, sino obedientes a las autoridades también terrenales, ¿no? Tenemos que tomar las órdenes que nos dan para que nos cuidemos y tomar todas las precauciones en nuestro hogar y cuando estamos en la calle. Así que ahí donde está, hermano o hermana, vamos a estar orando en el nombre del Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, nos presentamos en esta noche, Padre, te damos las gracias porque podemos seguir, Señor, alimentándonos por medio de tu palabra. Presentamos en esta noche a Mía, Padre, sabemos que esta enfermedad de lupus, Señor, muchas veces, Padre, recibimos malas noticias de parte de la ciencia, pero sabemos que nosotros estamos mirando mucho más allá, Padre. Nosotros estamos mirando a los cielos, Señor, de donde viene realmente nuestro socorro. Yo te pido, Señor, que por medio de tu llaga en esta hora, Señor, hagas una obra sobrenatural en la vida de esta niña. Tú lo puedes hacer, Padre. Porque cuando no hay esperanza en la ciencia, Señor, en ti hay esperanza. Rey de gloria, esté presente, Señor, si es tu voluntad. Nosotros declaramos que por medio de tu misericordia, así como la tienes por nosotros, ten misericordia a esta niña en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos la palabra de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice a esta niña, dale la fortaleza a sus padres, Señor. Que mi hermana, Señor, que fiel a tu palabra, fiel, Señor, todos los días, Señor, pueda ver tu gloria, Señor, no solamente en la sanidad, Señor, sino también en su trabajo, que puedan volver a emprender su trabajo, Padre. Mi hermana quiere llevar el pan a su casa, Señor, como tú lo dices en tu palabra, es un buen anhelo, Padre, por eso te pido que apoyes a mi hermana y bendice a todos mis hermanos que quizás están pasando dificultad en su trabajo. Padre, bendigo todas las congregaciones que están llevando el alimento y la palabra, que siguen evangelizando, Señor, a pesar de que no pueden, Señor, estar en las iglesias en obediencia, Padre, por medio de las redes comparten la palabra, siguen predicando de este Cristo, Señor, que sana, que restaura, que hace cosas nuevas, maravillosas todos los días. Señor, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, por todo lo que tenemos, Señor, y todas las cosas que nos faltan, Padre, que tú las conoces antes de que nosotros las declaremos, Señor. Las ponemos delante de tu presencia, declaramos que tu palabra se cumple, Señor. En el nombre de Jesús traemos delante de tu presencia también a las autoridades, a los que están trabajando con los médicos, Señor, con los camilleros, con los científicos, Señor, buscando una vacuna. Padre, suple con tu mano de poder toda necesidad de alimento. En el nombre de Jesús bendice a la gendarmería, prefectura, policía de la provincia, Señor, policía federal, los que están haciendo controles, los que trabajan en los supermercados, Señor, en los mayoristas, los que trabajan en los kioscos, en el almacén, verdulería, Señor, que todos los días nos abastecen los alimentos, guarda su hogar, la entrada, la salida para la gloria de tu nombre, y los declaro libres por tu sangre, Padre, a cada uno de ellos, Señor, y las autoridades, los médicos, Señor, los que están trabajando en la medicina, Señor, que están trabajando en la salud, en las clínicas, en los hospitales, Señor, declaramos liberación y conversión para todo y cada uno de ellos, Señor, que puedan reconocerte a ti, Señor, en estos días que están pasando, Señor, y sé que tú tienes la victoria para tu pueblo, Señor, y que tienes, Señor, todo lo que estamos pidiéndote, te lo pedimos creyendo
en que tú proveerás, tú eres Jehová Jireh, Padre. Por eso declaro esta palabra, Señor, para todos mis hermanos que están siguiendo por medio de las redes, Señor, a ti, Señor, te están siguiendo a ti. Declaro esta palabra de bendición, Señor, que tú proveerás, Señor, primeramente lo espiritual, para sostener la carne, Señor, el alimento para poner en la mesa, Señor, el trabajo, Señor, yo reprendo en esta noche todo espíritu de miseria, todo lo que viene, Señor, de parte del enemigo, declaro que cae por tierra, Señor, y retrocede al mismo infierno donde pertenece. Señor, te damos las gracias por poder compartir tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Y bueno, tenemos una última petición por la hija de nuestra hermana Betty, le robo unos minutitos más. Vamos a estar orando por Griselda. Sabemos que ella le iban a hacer un hisopado, no le pedimos sanidad al Señor y que el Señor se haga presente en toda la familia de mi hermana Betty. Hermanos de fe, yo los bendigo. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia una vez más, Padre, pidiéndote por Griselda, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de COVID-19, yo reprendo, Señor, toda pestilencia, Señor, que anda en los aires, en la tierra. En el nombre de Jesús declaro la palabra de bendición, Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová para la vida de mi hermana Betty. Bendigo a mi hermano José también. En el nombre de Jesús, bendice su corazón dadivoso, Padre, predispuesto a la obra de Jesucristo primeramente, Padre, y fiel a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro la bendición, Señor, en cada uno de sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, que tú tengas el control de todas las cosas, Padre, en esta noche. Señor, esperamos buenas noticias para todo lo que te hemos pedido, porque todo lo que hemos pedido, lo hemos pedido creyendo, Padre. Sabiendo que tu mano de poder se mueve en el medio de la oración, Señor. Y que para ti, lo que es imposible para los hombres, para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.